Bienvenidos a Iglesia Viva. Hoy día celebramos el Domingo de la Resurrección, que es un día importantísimo para nosotros los que creemos en Cristo. Hoy día nos unimos a todos los creyentes a lo ancho y lo largo del mundo. Y no solamente eso, también con los creyentes a lo largo de 2000 años de la historia de la Iglesia. Hoy día declaramos juntos con ellos que Jesucristo es el Señor y que Él tiene la última palabra. Ni la muerte, ni el pecado, ni la injusticia, ni la crisis tiene la última palabra. Jesús tuvo la última palabra cuando resucitó de la muerte y venció a la tumba, venció a la muerte. Y hoy día lo que celebramos es imposible no hacer la pregunta, quizás tú lo has hecho o alguien que no es de una iglesia, quizás te ha hecho la pregunta, ¿por qué la resurrección es tan importante? ¿Cierto? Y en verdad, cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos celebrando el hecho de que Dios vindicó a Jesús como el Mesías, el Salvador, cuando lo levantó de la muerte. ¿Ya? Jesucristo predijo su muerte y su resurrección y después lo hizo. Es decir, cuando Jesús murió y resucitó de la muerte, lo hizo de manera empírica. Y entonces por eso el cristianismo es una religión única en la historia, porque es la única religión que tenemos un Salvador que murió y resucitó de manera empírica. Él lo dijo, lo predijo y después lo hizo. Y por eso nosotros tenemos paz con Dios por la cruz, por su muerte en la cruz por nosotros. Tenemos paz con Dios, tenemos una esperanza para el futuro y tenemos certeza de lo que nosotros creemos. Así que este es un gran día y me gustaría compartir con ustedes un versículo en Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 8. Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias ese texto y voy a leerlo ahora. Dice en Lucas 24, versículo 1 al 8. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debería ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Aquí me llaman la atención dos cosas. Por lo general, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, me llama la atención primero que la actitud derrotada de los discípulos. No era lo que esperaban. La muerte de Jesús en la cruz no era lo que ellos habían esperado. Ellos habían esperado un libertador, un tipo San Martín, un tipo Simón Bolívar, un tipo Bernardo O'Higgins. Ellos habían esperado un libertador que podría venir a rescatarlos. El concepto que tenían del Mesías, del Salvador, no era un Mesías crucificado. Entonces cuando Jesús murió en la cruz, eso le cambió el paradigma, ¿no? Y además ellos no creían en una resurrección individual. Ellos creían, sí, en la resurrección, pero en la resurrección final, en los últimos días. Pero jamás hubieran esperado una resurrección antes del fin del mundo. Entonces ellos
eso es lo que me llama la atención, que no esperaban un Salvador crucificado, derrotado, y no esperaban una resurrección antes de los finales del tiempo. Pero Jesús llega y Jesús les rompió todos los paradigmas. ¿Te ha pasado en algún momento de tu vida? ¿Te ha pasado que Dios te ha cambiado el plan? ¿Ha pasado que Dios te ha cambiado los paradigmas? ¿Cómo reaccionaste frente a los cambios que Dios hizo o ha hecho, los cambios que Él está haciendo ahora mismo en tu vida? Cuando Dios cambia la estrategia de tu vida, cuando Él cambia tu plan, ¿cómo reaccionas? Y eso es justamente lo otro que me llama la atención de esta historia, son las reacciones de los discípulos debido a que Cristo había resucitado. Y en verdad, cuando vemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos una variedad de historias y una variedad de reacciones de los discípulos. Cada uno reacciona diferente frente a las imposibilidades de la vida, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes enfrentando problemas en su vida, en este momento, cada uno reacciona de manera distinta. Sobre todo cuando Dios de repente hace lo humanamente imposible. Algunos cuando ven la mano de Dios lloren, algunos lo niegan, algunos se gocen, algunos queden perplejos. Cuando Dios hace lo que es humanamente imposible, y si hay algo humanamente imposible es una resurrección de una persona, cada uno reacciona de una forma distinta. Entonces yo te pregunto hoy día, ¿cómo reaccionas tú frente a la resurrección de Cristo? Y vamos a ver hoy día algunas reacciones que uno posiblemente puede tener frente, no solamente la resurrección, sino frente a lo imposible, frente cuando Dios interviene y Él hace lo humanamente imposible y Él le da vuelta y lo hace posible. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Vamos a ver primero la reacción normal o la reacción natural que todos podríamos tener. En Juan capítulo 20, vamos a leer en capítulo 20, versículo 1 y 2. Así que búsquenlo. Vamos a ver ahora la reacción natural. Dice el texto: el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Yo creo que aquí vemos la manera más natural de reaccionar frente a la muerte o un milagro o una imposibilidad. Nosotros reaccionamos según lo visto, ¿cierto? Vemos algo y decimos, bueno, han llevado el cuerpo del Señor, no sabemos dónde lo han puesto. No echemos la culpa a María Magdalena aquí, porque ¿qué pasa cuando los muertos mueren? ¿Cierto? Uno hace la pregunta que todos saben que los muertos no resucitan. Y es exactamente por esta razón, es un milagro. Pero lo que pasa es que nosotros hemos sido demasiado influenciados por el naturalismo y por los movimientos seculares que hoy en día predominan, la educación, los medios, y en verdad como nuestra forma de ver el mundo. Hoy día no hay posibilidades, según el ser humano moderno, no hay posibilidades de una realidad sobrenatural, no hay posibilidades de un alma. Somos el triste resultado de algunas moléculas que han llegado a existir al azar dentro de un universo sin propósito y valor, según la cosmovisión más común de hoy en día. Y esta idea es propagada en todos lados, ¿cierto? Desde la televisión hasta la enseñanza básica. ¿Y cuál es el impacto que ha tenido? Es esa perspectiva tan naturalista, tan secular,
de la vida. ¿Qué ha pasado en el mundo? Dependimos solamente de lo medible, de lo explicable. Planificamos nuestra vida, nuestra esperanza, ponemos todas nuestras fichas en lo medible y lo explicable. Cuantificamos todos los aspectos de la vida, hasta las cosas que no se puede cuantificar, nosotros las cuantificamos. Y terminamos apreciando muy poco la belleza de la vida, el valor de la vida. Y nosotros como cristianos no estamos exentos de esto. No estamos exentos de esta reacción natural. De repente, en el momento de encontrarnos en la tumba vacía, ¿qué hacemos? ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras corrido a buscar el cuerpo o arrodillarte frente al poder de Dios? En el momento de una necesidad económica, averiguamos en cuántas cuotas podemos pagarlo o le pedimos a Dios provisión y sabiduría. En el momento de enfrentarnos la crisis y enfermedades, ¿empeoramos la situación con nuestra ansiedad o descargamos en Él todas nuestras preocupaciones porque Él tiene cuidado de nosotros? ¿Cómo respondió Jesús? Eso es lo que me llama la atención. Dentro de esta reacción natural de María, ¿cómo responde Jesús? Más adelante, en el versículo 10 del mismo capítulo, dice lo siguiente. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba en la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». La reacción natural. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». La reacción natural. Jesús le dijo: «María». Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: «Raboní». En el momento, esto es lo que me llama la atención, en el momento de la angustia, basta que Jesús dijera el nombre de María para que ella pudiera abrir sus ojos. Ella se había confundido y no había visto que era Jesús, estaba ella pensaba que era el jardinero, pero en ese momento Jesús le dice María, dice su nombre, y ella y se le abrieron los ojos y se dio cuenta que era Jesús, y ella gritó: «Raboní, rabí». Déjame decirte hoy día que tienes que dejar que Jesús susurre tu nombre hoy. Que en medio de tu crisis, en medio de tu preocupación, en medio de lo que estás viviendo, en medio de tu duda, tu escepticismo, si tú puedes dejar que Jesús te susurre tu nombre hoy día, Él puede abrir tus ojos. Deja que Jesús diga tu nombre hoy día. Si tú le puedes escuchar hoy día, Él te abrirá los ojos. La reacción natural. Pero también hay otra reacción que uno puede tener, que es la reacción dudosa. Estamos en el mismo capítulo, así que busquen en versículo 19 a 25. Juan, capítulo 20, versículo 19 a 25. Vamos a leer sobre lo que es la reacción dudosa frente a la resurrección. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en el lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «La paz sea con ustedes». Y mientras les decía esto,
les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciben el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los perdonen, no les serán perdonados. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo sus manos, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Yo creo que es importante recordar que la duda no es necesariamente pecado. Quizás les sorprende escucharme decir eso, pero la duda no es necesariamente un pecado. La duda es una reacción emocional frente a la realidad de este mundo. Todos podemos dudar de alguien, todos podemos dudar de una situación y es normal. Creo que muchos de nosotros hubiéramos expresado lo mismo de Tomás, ¿no? Si yo no veo sus manos, si no meto mi dedo en su costado, yo no voy a creer. Tengo que ver para creer. El espíritu de Tomás, este espíritu dudoso, ¿no?, tiende a contagiarse a otros, ¿cierto? De repente veo a mi esposa que tiene el espíritu dudoso, ¿cierto? De repente cuando me toca hacer algún proyecto en la casa, armar algo de madera, hacer un proyecto, ella entra, lo mira en el proceso, lo ve todo el trabajo en bruto, ¿no? Y dice: ¿así va a quedar cuando termines? Así es una pregunta, pero no es una pregunta, es una declaración de su duda, ¿no? O de repente cuando voy saliendo de la casa y ella me mira con una camisa que he puesto y dice: ¿te vas a poner esa camisa con esos pantalones? Entonces de repente este espíritu dudoso, ¿no?, es muy prevalente entre nosotros y lo más importante de la duda, quiero decirles hoy día, lo más importante de la duda es que no te lleve a la incredulidad. Es importante expresar esa duda que tienes. Si tú tienes dudas de la existencia de Dios, de la verdad de la resurrección, si tú tienes duda en cuanto a la provisión de Dios para tu vida, si tú tienes dudas de que si tú has sido perdonado, si tienes dudas de que si tu matrimonio vaya a funcionar o no, si van a llegar a vivir la vida entera juntos, si tienes duda, está bien expresar esa duda al Señor. Yo siempre doy gracias a Dios por los Tomás, por los dudosos, y son las personas que se dan cuenta que Dios no está ofendido ni sorprendido por nuestras dudas. Miren cómo Jesús responde a la duda de Tomás. En Juan, el mismo capítulo, Juan 20, 26 a 28, dice: 8 días después, 8 días, tanto que el Señor esperó. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 8 días después, yo me hago la pregunta:
¿por qué Cristo esperó 8 días para revelarse a Tomás? Podría haber aparecido en el momento cuando Tomás tuvo duda. Podría haber aparecido un día después, 2 días. Ya, 3 días son muchos. Pero 8 días después aparece a Tomás y a los discípulos. ¿Por qué será? ¿Será porque a Dios no le asustan tus dudas? ¿A Dios no le asustan nuestras dudas que nosotros podemos tener? Más que mostrarle a Tomás su error, Dios quería que él tuviera un encuentro con él en el momento correcto. Si estás con duda, quiero animarte que puedas esperar en el Señor y que puedas entregar esa duda al Señor, que tú puedas declarar: Señor, yo no veo tu provisión, yo no veo tu mano en mi matrimonio, Señor, yo no veo tu mano en medio de mi ansiedad, en medio de estos episodios de pánico que estoy teniendo. Señor, yo no veo tu mano en medio de la soledad. Señor, yo no lo veo. No puedo vencer el pecado. No puedo dejar atrás mi pasado. Señor, no veo tu mano. Estoy dudando de ti. Yo te invito a que puedas expresar esa duda al Señor, porque el Cristo resucitado no tiene miedo de tus dudas. Es más, a Él le encanta que tú le expreses lo que está en tu corazón. Y me encanta lo que vemos aquí en la Escritura. Gracias a los Tomás, nosotros vemos que la primera persona del Nuevo Testamento para decirle a Cristo Señor y Dios fue el que dudaba. O sea, la primera persona en la Biblia y en la historia de la iglesia, ya llevamos 2000 años declarando 2 hechos: que Jesús es Señor y Dios. Tomás, el dudoso, fue el primero en declarar lo que la iglesia ya lleva 2000 años declarando: que Jesucristo es Señor y Dios. Y el Señor dice a ti que estás nadando en medio de un mar de dudas, Él dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado si tú puedes creer aunque no puedas ver. Bienaventurado eres, dice el Señor. ¿Cuál es la tercera reacción que nosotros vemos? Que es la reacción escéptica. Busquen en Mateo capítulo 28, versículo 15. Aquí vemos la reacción escéptica. Mateo capítulo 28, versículo 15. Perdón, vamos a comenzar en el versículo 11 hasta el 15. Dice el texto: mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hay una gran diferencia entre la duda y el escepticismo. La duda, como yo dije, es una reacción normal y es una reacción emocional frente a algún problema, frente a lo imposible o incluso frente a algo milagroso. Pero el escepticismo es rehusar creer, es a pesar de la evidencia. Tal como dije, es importante que la duda no te lleve a la incredulidad y al escepticismo. La diferencia es igual a la diferencia entre una mente crítica y un espíritu crítico.
Si tú tienes una mente crítica, está bien. Dios te dio ese don. Y lo bueno de una mente crítica, de una persona que piense de manera más analítica y tiene que ver toda la evidencia, una buena respuesta calmará tu escepticismo para que puedas acercarte tranquilamente a Dios. Pero si uno tiene un espíritu crítico, no necesariamente una persona analítica, sino una persona que tiene un espíritu crítico, que siempre ve el puntito negro en la hoja blanca, que siempre ve todo negativo, que siempre está buscando la quinta pata del gato, ¿no? Si tú tienes un espíritu crítico, si no que estás conforme con ninguna respuesta, con ninguna cosa, yo no te puedo ayudar mucho. Pero si tú tienes una mente escéptica, quiero traer un poco de paz a tu corazón hoy día y decirte que tenemos buenas razones para creer. Tenemos buenas razones para creer que Cristo resucitó de la muerte. Puedes fijarte en la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia Viva Providencia, y tú puedes ver un video cortito de 3 minutos y medio y ahí hablamos un poco de las teorías que algunos tienen de la resurrección. Por ejemplo, algunos dicen que la resurrección realmente no ocurrió, sino que los discípulos robaron el cuerpo. Y después mintieron y contaron a todo el mundo que Él había resucitado. Bueno, como pueden ver en el video, ¿qué podemos decir frente a eso? Cuando alguien dice eso, yo siempre pienso, pero ¿quién muere por una mentira cuando saben es una mentira? Sabemos que una gran parte de los líderes de la iglesia primitiva, de los discípulos, murieron como mártires. Y si ellos hubieran inventado la historia de la resurrección, seguramente alguien hubiera hablado, porque nadie muere frente a la presión y la muerte. ¿Quién muere por una mentira cuando saben que es una mentira? Hay gente todos los días que muere por una mentira, pero no saben que es una mentira. Ahí está la diferencia. Pero si hubieran inventado la idea los discípulos, de más hubiera habido por lo menos un sandwichito de palta ahí, que con un poco de presión sale todo, ¿no? Sale la verdad de que la resurrección era una mentira. Entonces, si quieres ver algunas otras respuestas frente a las dudas escépticas, el escepticismo de la resurrección, puedes ver ese video de 3 minutos y medio y pueden aclarar un poco la duda. Pero la única respuesta que mejor explica todas estas alternativas de lo que pasó en el domingo de la resurrección es que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Y aquí llegamos, hemos visto la reacción natural, hemos visto la reacción dudosa, hemos visto la reacción escéptica. No sé con cuál te identificas. No sé si quizás con todas, pero quizás te identificas con la última reacción, la reacción religiosa. ¿Ya? Quiero invitarles que busquen en Juan capítulo 11, versículos 17 al 26. Y la historia que vamos a leer no es la historia de la resurrección de Cristo, es la historia de cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Pero los mismos principios se aplican. Imagínense que Lázaro llevaba 4 días de estar en la tumba, muerto. Estaba bien muerto, ¿no? Y aquí vemos en Juan capítulo 11 lo que es la reacción religiosa. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, la ciudad donde vivía Lázaro, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía,
salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pides a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ahí va, pausa, ahí va el punto que los judíos no estaban esperando una resurrección individual. Ellos estaban esperando una resurrección al final de los tiempos. Jamás hubieran pensado en una resurrección de Lázaro o menos de una resurrección de su Mesías que había sido crucificado. Sigamos. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Recuerden, los muertos no resucitan, no vuelven a la vida. Estaba bien muerto Lázaro. Entonces, si los muertos, si fuese la verdad que los muertos resucitan todos los días, esto no hubiera sido un milagro, tampoco la resurrección de Cristo. Pero quiero que vean la reacción religiosa de Marta. Ella dijo, si hubieras estado aquí, de repente nosotros somos así. Señor, si hubieras estado aquí, y hacemos la pregunta, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Y reclamamos a Dios y decimos, Señor, y otra vez, yo no creo que el Señor se asuste con ese tipo de reacción. Tú puedes expresar lo que está en tu corazón y Él entiende tu dolor. Pero la reacción religiosa dice, Señor, si hubieras estado aquí, como si el Señor nos hubiera dejado a nosotros. Si Él está en todos lados, si Él es omnipresente, siempre está con nosotros, siempre está consciente de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sufriendo. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe que en este momento no tienes fuerza de levantarte de la cama porque estás con una depresión severa. Él sabe que tú no te puedes levantar por temor de lo que vaya a pasar el día de mañana. Él sabe que cuando tú sales a buscar pan en estos días, te entra un pánico por contagiarte del coronavirus. Él sabe todo eso y tú le puedes decir, pero lo que deberíamos tener cuidado es llegar al Señor de manera soberbia y decir de esta forma, Señor, si hubieras estado aquí. Y de repente como que volvió la cordura por un momento, pero una cordura como más religiosa, y dijo, en el día final, ella dijo, si hubieras estado aquí, Señor, pero después dice, sí, pero yo sé, cuando Jesús dice, tu hermano resucitará, ella no captó lo que Él quería hacer. Ella dijo, sí, yo sé, Señor, algún día vas a resucitarla. Y nosotros, y nosotros somos igual a ella, a Marta. Señor, si hubieras estado aquí, pero sabemos que lo más espiritual es decir, sí, Señor, yo sé que algún día en el cielo, Diosito va a sanar, va a sanarme, me va a liberar, algún día en el cielo va a pasar esto. La reacción religiosa es el lugar de oraciones seguras, es el lugar de reclamar al Señor, pero al otro momento resignarnos a una situación terrible. Es decir, Señor, si hubieras estado aquí, Señor, pero también yo sé que pase lo que pase, venga lo que venga. Y saben que está bien tener esa nobleza de corazón de sujetarse a la voluntad del Señor siempre, pero no deberíamos conformarnos con eso. Está bien, nos resignamos frente a la voluntad de Dios, pero mientras que hay vida, mientras que haya vida en nuestro respirar, nosotros tenemos que seguir confiando que Él es el Dios de los vivos, y Él es el Dios de lo imposible, y que Él puede hacer lo imposible.
Pero es muy tentador rendirnos frente a la reacción religiosa. La reacción religiosa, como dije, es el lugar de oraciones seguras, pero no de milagros. Señor, yo sé que mañana el sol se levantará. Esa es una oración segura. Terminar cada frase, cada oración con esa frase, pase lo que pase, venga lo que venga. Está bien, el Señor no te castiga por eso, ni yo te juzgo. Solo quiero levantarte la mirada para que puedas ver que el Señor es la resurrección y la vida. Y Él quiere hacer algo milagroso en nuestra vida. Él quiere hacer algo milagroso en nuestro matrimonio. Él quiere hacer algo milagroso en nuestro país, en nuestro mundo. Para mí, la reacción más peligrosa no es ni la reacción natural, ni la escéptica, ni la dudosa. Para mí la reacción más peligrosa y más triste es la reacción religiosa. Estando tan cerca del autor de vida y te lo pierdes. Estando tan cerca del único que puede responder a nuestras respuestas y te lo pierdes porque elegimos la reacción religiosa como Marta. Si hubieras estado aquí, pero bueno, yo sé que algún día en el cielo, y entiendo que muchas veces oramos nosotros y no pasa nada. Entiendo y quiero expresar mi dolor y la compasión de Dios que está con nosotros cuando oramos y Dios nos responde de la forma que nosotros quisiéramos que respondiera. Oramos al único que puede hacer un milagro y no ocurre. Y nosotros hace unos años, muchos de ustedes saben la historia de nuestro hijo, tuvimos que tomar una decisión. En el año 2012 mi señora estaba embarazada con nuestro hijo Juan Marcos y bueno, cuento corto, habían diagnosticado a mi hijo con hidrocefalia antes de que había nacido, a las 20 semanas de embarazo, y no hay nada que puedas hacer y en verdad que nosotros íbamos al médico, siempre el diagnóstico fue peor. En algún momento nos dijeron que nuestro hijo iba a nacer simplemente para morir, que no había esperanza para él, porque cada vez había otras cosas más que la hidrocefalia y cada vez era un caso más severo. Y esto todo fue confirmado no solamente por médicos acá en Chile, sino también por médicos en Estados Unidos. Nosotros buscábamos la segunda, la tercera, la cuarta opinión en todos lados y buscando al Señor, tratando de buscar, pero llegó el momento cuando nos dijeron que nuestro hijo iba a nacer para morir, que nosotros quedamos con resignación en nuestro corazón. Y dijimos, bueno, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, tú eres bueno, y si quieres llevártelo, Señor. Es una cosa difícil decir. Pero en ese momento nos llegó un mensaje por Facebook de un amigo que había perdido a su esposa de 25 años el año pasado. Ella estaba enferma con cáncer, 25 años, y en menos de un año había fallecido. Y mi amigo supo lo que nosotros estábamos viviendo y nos envió un mensaje con Salmo 27:13, que dice: yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Y él me dijo algo. Él dijo a mí y a Mayra, él dijo: no tengan miedo. Está bien estar resignado en tu corazón, eso es normal. Está bien aceptar si viene lo peor. Pero también quiero animarles
que pueden confiar en Dios y seguir creyendo mientras que hay vida, mientras que haya vida en su Hijo, que siguen creyendo que verán la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y esa palabra como que hizo algo en nuestro corazón y seguíamos confiando y creyendo a pesar de las dificultades. Y nosotros volvimos al médico con más o menos un mes antes de nacer, y muchos de ustedes saben lo que pasó con mi hijo. El médico quedó sorprendido y dijo que esto no pasa, no sé cómo explicártelo clínicamente, pero hizo algo aquí, porque lo que tu hijo tenía no se puede prevenir a arreglarlo antes, porque su caso era muy severo. Un caso tan severo no se arregla solo. Algo hizo algo. Alguien hizo algo. El Señor Jesucristo, el Dios de los vivos, el Dios de la tierra de los vivientes, sanó a mi hijo. Y claro que sí, no vino con otros desafíos, pero Dios sanó a mi hijo del caso más severo que tenía. Y eso fue confirmado por otro médico, hasta un médico de la Universidad de Harvard. Su correo electrónico termina en harvard.edu. Él vio el caso y él respondió a los resultados del examen, y él dijo: es más que evidente que la mano de Dios está sobre tu hijo. Que no vivamos en la tierra de los muertos, que vivamos con el poder de la resurrección y la vida que es Jesucristo, que nosotros podamos perseverar y estar seguros de que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estás sufriendo hoy día. Jesús te dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Jesús te habla hoy día. Jesús te habla en medio de tus circunstancias. ¿Crees esto? ¿Crees que soy la resurrección y la vida? Que he resucitado, he vencido la muerte, que yo tengo la última palabra. ¿Tú puedes confiar en Él? Que estemos seguros hoy día, Iglesia Viva, que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No solamente algún día en el cielo veremos la bondad de Dios. Nosotros hoy día podemos ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Oremos y abracemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestra esperanza para una vida eterna, pero también para una vida de plenitud hoy día. Señor, en el nombre de Jesús, estamos rodeados de muerte, estamos rodeados de problemas, con desafíos, pero a pesar de eso, tú resucitaste, tú venciste la muerte, tú, Señor, mostraste que tú eres el que tiene la última palabra. Yo confío en ti, coloco mi vida en tus manos. Y confío en ti, Señor, que tú moriste por mis pecados, que tú tomaste mi lugar y tal como dijiste, Señor, tal como predijiste, volviste a la vida 3 días después. Esto solamente es posible si tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios de los vivos, un Dios que actúa y muestra su bondad en la tierra de los vivientes. Señor, ayúdanos hoy día a ver tu bondad en la tierra de los vivientes. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que estén muy bien. Les mandamos un gran abrazo. Los amamos. Cuídense.